Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy quiero hablar a fondo de la regla del 1%. La regla del 1% es probablemente la regla más popular tradicionalmente en el mundo de la inversión inmobiliaria. Quiero explicar a fondo qué es, cómo se calcula, cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene y si realmente es útil ahora mismo en 2021. La regla del 1% lo que te dice básicamente es que el alquiler mensual tiene que ser superior al 1% del coste total de la propiedad. Así que imaginemos, por ejemplo, que compras un piso cuyo coste total, incluido impuestos y si tienes que hacer reforma, fuese de 200.000 euros. ¿Qué dice esta regla? Pues que no deberías comprar esa propiedad salvo que se alquilase por 2.000 euros. Imagínate que tú empiezas a ver los precios de mercado de alquiler y te das cuenta de que solo se alquila por 1.500 euros. Pues bueno, según esta regla, no deberías comprar esa propiedad. Si le das la vuelta a la regla, digamos, podríamos calcular también cuánto sería lo máximo que tendríamos que pagar en función del alquiler que tengamos. Imaginemos que el piso que nos interesa se alquila por 700 euros. En teoría, según esta regla, no deberías pagar en total, coste total, más de 70.000 euros. Esta regla obviamente está muy bien, sirve para filtrar, pero ¿es verdaderamente realista actualmente? Tened en cuenta que esta regla calcula los ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los gastos que la propiedad tenga no están incluidos y cada propiedad, como sabéis, tiene distintos gastos, con lo cual es una cosa que es muy generalista y luego habría que entrar más en profundidad para ver si realmente vale la pena. También tened en cuenta que no es lo mismo utilizar esta regla con un edificio del 1930 o con una obra nueva o con una obra semi-reciente. Yo personalmente no utilizo esta regla porque es prácticamente imposible que se cumpla en los mercados o en las zonas que a mí me gusta, y eso no quiere decir que romper la regla del 1% sea una mala idea. Una de las razones principales es que cuando esta regla se creó los tipos de interés eran más altos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las rentabilidades esperadas en otros lugares libres de riesgo eran mucho más altas. Podías conseguir rentabilidad por tus ahorros, podías tener depósitos o comprar bonos y que tuviesen cierta rentabilidad. ¿Qué ocurre ahora? Que como la rentabilidad esperada en cualquier lugar es cero, en cualquier lugar que no corras riesgo, esto quiere decir que esta regla ya no es tan útil. Tened en cuenta que cuando hablamos de la regla del 1%, básicamente lo que te está diciendo es que estás consiguiendo una rentabilidad del 10% bruto. Obviamente un 10% bruto es muy buena rentabilidad, pero actualmente es complicado acceder a ese tipo de rentabilidades si no corres riesgos. ¿Qué riesgos? Pues que compres en un vecindario malo, que tengas una rotación muy alta o que el estado de la vivienda sea catastrófico. Estas cosas influyen en la rentabilidad neta final, por no hablar de todo el tiempo que vas a tener que dedicar, es decir, la gestión va a ser mucho más activa si estás comprando un inmueble de baja calidad. Mi opinión es que esta regla es útil, pero realmente no es aplicable a las condiciones actuales por las bajadas de tipos de interés. La regla del 1% quizás se puede conseguir en ciertos pueblos o localidades donde no haya mucha apreciación, pero el cash flow sea importante. Pero, por ejemplo, si fuésemos a mercados como Madrid, Barcelona, incluso Valencia, es prácticamente imposible en la ciudad. Y si hablásemos de ciudades americanas como, yo que sé, San Francisco, Nueva York, ocurriría lo mismo. Esta regla nunca se cumpliría. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones estas propiedades que tienen menor cash flow sí que tienen una apreciación muy alta, con lo cual se compensan y es una buena forma de invertir, ¿no? Una parte viene del cash flow y otra parte viene de la apreciación. Pero sí que es importante que haya disciplina a la hora de comprar y nunca tengas una propiedad deficitaria por cash flow, aunque la apreciación esperada sea alta. Yo, por ejemplo, nunca compraría una propiedad que tenga cash flow negativo, y el cash flow negativo va a depender de cómo financies la propiedad y el tipo de interés que consigas. Por eso generalmente deberías ir a 30 años y un tipo fijo muy bajo si puedes, o variable y luego ya ver un poco si puedes amortizar, si subiesen los tipos. Pero en cualquier caso es muy importante que tengas en cuenta que el cash flow hay que respetarlo y la apreciación siempre es algo un poco como un añadido y no puedes simplemente confiar en que la apreciación va a compensarlo todo o que, por ejemplo, que los alquileres van a subir mucho y eso poco a poco haga que la propiedad ya no sea cash flow negativa. Como sabéis, ya hice un vídeo sobre cómo calcular la rentabilidad con distintos ratios que yo creo que son más importantes, y también os di la tabla que yo hice para orientar a la gente un poco sobre la regla del 150, ¿no? Que veis en imagen ahora, donde yo clasificaba un poco si una inversión era excepcional, era muy buena, estaba bien, era regular o era mala en base a
el múltiplo del alquiler, ¿vale? Esa tabla yo creo que es más útil que la regla del 1% y no quiere decir que sea fácil tampoco de conseguir, pero la hice en base a las rentabilidades esperadas con las condiciones actuales, con lo cual creo que esa regla es mucha mejor guía para vosotros. Ya la expliqué en un vídeo, probablemente haga un día un vídeo explicando a fondo cómo calculé todo esto y por qué lo hice así. Pero en cualquier caso, tened en cuenta que tanto la regla del 1% como la regla del 150 no son más que guías. Al final tú puedes romper estas reglas porque hay una razón de fundamento. Lo que pasa es que estas reglas, sobre todo la que yo hice del 150, creo que es una buena forma de ser más disciplinado y no dejarse llevar por las emociones cuando compres un inmueble. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos pronto y recordad siempre invertir con sentido.